¿Cómo están? Bienvenidos a nuestra clase de personal social. Hoy continuaremos, chicos, hablando sobre el poderoso imperio de los incas, ¿correcto? Vamos a continuar hablando y hoy vamos a hablar sobre los aportes culturales. ¿Qué es un aporte cultural? A ver, vayan pensando. Muy bien, entonces vamos a conocer más un poquito del imperio incaico. Hoy conoceremos sobre las manifestaciones culturales que nos dejaron. ¿Qué son manifestaciones culturales, chicos? O sea, vamos a hablar sobre su textilería, sobre sus tejidos. Vamos a hablar sobre, por ejemplo, su cerámica, ¿correcto? Vamos a hablar un poquito de si fueron ganaderos, agricultores, vamos a hablar sobre esas cosas, cómo fueron sus construcciones. Muy bien, y también vamos a conocer un poquito cómo trabajaban ellos, ¿no? En la actualidad no todos nuestros papás trabajan, son abogados, profesores, ingenieros, cada uno trabaja por su lado, algunos trabajan para alguna empresa, entonces vamos a conocer un poquito cómo trabajaban los del imperio incaico, ¿correcto? Muy bien, entonces vamos a hablar de la arquitectura. Como ya les he dicho, la arquitectura tiene que ver con las construcciones de sus palacios, de sus templos, ¿ya? Entonces nos dicen a nosotros que en el imperio incaico ellos alcanzaron el más alto desarrollo, chicos, porque usaron la piedra labrada. ¿En dónde? En la sierra. ¿Y por qué la piedra en la sierra? Porque en la sierra llovía mucho. En cambio, en la costa, algunas de sus construcciones son de adobe. Estas piedras, chicos, de las construcciones de sus fortalezas, de sus templos, ¿no? Eran unidas unas con otras, pero sin necesidad de una mezcla o cemento. Nosotros hemos visto cómo construyen nuestras clases de ahora, las casas de ahora, ¿verdad? ¿Cómo construyen las casas de ahora? Le ponen el ladrillo y le ponen el cemento, que es una mezcla entre arena, ¿no es cierto? Y el cemento, y eso hace que se pegue el ladrillo. En cambio, en la época de los incas, chicos, no existía eso. Muy bien, aquí tenemos una de las arquitecturas más importantes que nos han dejado, que es la ciudadela de Machu Picchu, que ha sido considerada, chicos, una de las 7 maravillas actuales de nuestra época, de nuestra era. Imagínate, o sea, nos debemos sentir orgullosos, pues nosotros tenemos de todo el mundo una de las 7 maravillas actuales. Muy bien, miren, las construcciones nos dicen acá que eran de carácter religioso, militares y de élite. De carácter religioso era donde ellos realizaban sus festividades religiosas y sus cultos al sol. Ahí tenemos el Coricancha, por ejemplo, ¿no? En militares tenemos a Sacsayhuamán, por ejemplo. Son construcciones, si tú te das cuenta, mira, están hechos con piedra. Todas, la mayoría está hecho con piedra, mira. ¿Ya? Y también nos dice, cuando hablamos de élite era donde vivía el Inca. Por ejemplo, los baños del Inca en Cajamarca, ¿no? Eran exclusivamente para los hijos del Inca y para el Inca. Pero también nos dicen que en estas construcciones, en algunas de sus construcciones, se ve que ellos usaban o sabían o manejaban un poco lo que era la astrología. Pues, gracias a este diseño, ellos podían tener un poquito la noción del tiempo. En la época del Inca, o en la época incaica, mis amores, ellos ya manejaban lo que era un calendario muy parecido al que nosotros usamos. Mira, qué inteligentes eran los incas. Y muy bien. Y nosotros sabemos que el imperio incaico era enorme, era grande, ¿verdad? Abarcaba muchas secciones del continente de América del Sur. ¿Y cómo se podían comunicar, chicos? Bueno, existía un personaje que se llama el Chasqui. Eran jóvenes que tenían buena resistencia y ellos hacían los tramos de un pueblo a otro. Entonces un Chasqui empezaba su recorrido, eran como los carteros, ¿no? Empezaba su recorrido y llegaba a un pueblo. En ese pueblo había otro Chasqui.
Él entregaba el mensaje y el otro chasqui iba al otro pueblo y así se comunicaba todo el pueblo. Y en la manito nosotros vamos a ver que estos chasquis tenían como unas cuerditas que se llaman los quipus. Y vamos a ver qué significa esto avanzando un poquito más la explicación. Muy bien. Ahora vamos a hablar de la agricultura. Bueno, la agricultura, mis amores, en la época de los incas fue la base de la economía. Ellos desarrollaron muchos mecanismos para poder obtener grandes frutos, cultivaron grandes extensiones de fruto. Ya para eso, ¿qué hicieron, chicos? Miren, este es un cerrito, pero es un cerrito que parece que tiene escaleras, ¿verdad? A estas escaleras, mis amores, les llamamos andenes. Estos de acá facilitaban el sembrío, ¿no?, de las plantas que ellos cultivaban. Y para eso ellos también utilizaban lo que era cultivos rotativos, es decir, en este momento siembro maíz, pasan 3-4 meses, ahora voy a sembrar, por ejemplo, mis alverjitas, pasan 3-4 meses, siembro varias cosas de acuerdo a mi época, ¿correcto? Y lo hago rotar esto, no es que simplemente todo el año voy a hacer maíz, no, ellos rotaban sus cultivos. Y para eso también ellos utilizaban fertilizantes, chicos, ¿ya? ¿Para qué era el fertilizante? Para poder nutrir la tierra. Entonces, tanto los cultivos rotativos como los fertilizantes ayudaban a que la tierra sea más rica y también pueda dar ricos frutos. Qué interesante, mira. Ahora, en la ganadería, chicos, ellos habían ya criado en gran escala los auquénidos. ¿Y qué son los auquénidos, mis? Bueno, son las llamas, las alpacas y las vicuñas, mis amores. Acá dice llamas, alpacas, vicuñas, ¿ya? Y entonces, ¿qué habíamos dicho? Igual que en la cultura tiahuanaco, ¿se acuerdan? Mataban a sus animalitos, ¿no?, con su lana. En este caso, ellos hacían su ropa, pero con la carne ellos la deshidrataban. No le quitaban toda la carne y formaban lo que se llama la carne seca o el charqui. Pero aparte de los auquénidos, chicos, ellos también criaban cuyes, imagínate, ¿no? Muy bien, continuemos, mis amores. En la textilería, ¿qué significa textilería? Les había hecho sus tejidos, ¿ya? Ellos emplearon, por ejemplo, el algodón, claro, porque había zonas donde ellos cultivaban algodón en la costa, ¿verdad? La lana de las llamas, porque teníamos zonas de sierra, ¿verdad? De las vicuñas, de las alpacas, y con el algodón, con la lana, ellos hacían sus hermosos vestidos, y para eso ellos utilizaban ya un mecanismo que se llaman los telares, mira, donde ellos ya empezaban a tejer todo lo que habían aprendido. ¡Qué interesante! Veamos entonces qué tejieron. Mira, ¿qué tejieron? Hicieron sus ponchos, ¿no? Qué bonitos ponchos. Utilizaban bastante lo que eran las figuras geométricas, chicos. En la actualidad, en muchos pueblos siguen existiendo, chicos, miren, los telares. En la actualidad, muchos pueblos, sobre todo hablamos de Arequipa, en Cusco, ¿no? Sobre todo en la zona de la sierra, muchas de las personas todavía siguen trabajando con los telares, claro, más evolucionados definitivamente. Y acá también vamos a ver que, por ejemplo, los chasquis, como les había dicho, tenían ellos manejaban lo que eran los quipus, ¿correcto? Que era un tipo de cuerda que tenían nudos. Este tipo de cuerdas solamente lo descifraba el quipu camayo, que era la persona encargada de descifrar los quipus. Y se dice, ¿no?, los que han estudiado, que los quipus lo que tenían, o que cada nudito representaba, por ejemplo, la cantidad de cuántos habían nacido, cuántos habitantes habían, la cantidad de cosecha, o sea, era una especie de llevar las cuentas de una forma matemática. Y obviamente por eso hemos visto que los chasquis llevaban los quipus, porque daban esa información, ¿no es cierto? Interesante.
Muy bien. Ahora vamos a ver la metalurgia. Metalurgia es que trabajaron los metales. Y trabajaron los metales ya con más técnicas todavía. Entonces, ¿qué usaron, chicos? Igual que Chimú, el oro, la plata y el cobre. Hicieron muchísimas cosas hermosas con el oro, la plata y el cobre, ¿no? Por ejemplo, aquí vamos a ver unos brazaletes de oro con la técnica del repujado. Mira, ¿ve? Cómo le hacían sus adornitos. También vamos a ver una máscara con la técnica del martillado. Y estos objetos que vemos son de plata. Música, wow. También fueron grandes músicos, chicos, y nos dejaron varios objetos que muchos de esos actualmente todavía se siguen teniendo y se siguen usando. Por ejemplo, dentro de los instrumentos de viento, que son los que se soplan, tenemos la quena, la antara, mira acá está la antara, y el pututu. ¿Dónde está el pututu, Miss? Aquí es el pututu. Tú lo conoces, son los caracoles grandes, mira, que al soplarlos sueltan un sonido, ¿no? Normalmente los chasquis llevaban estos pututus y cuando ya estaban cerca del pueblo, los soplaban y ya sabían que estaba llegando. Pero también tenemos instrumentos de percusión, o sea que se tocan, como la tinja, que está acá, y el huáncar, que está acá. Muy bien. Entonces fueron músicos también. Continuemos, chicos, y hablemos sobre la cerámica. Su cerámica se caracterizó, chicos, porque era polícroma, ¿correcto? Dentro de los colores más importantes tenemos el marrón, como ven acá, el amarillo, el rojo, blanco y el crema. La cerámica que ha destacado la cultura inca ha sido los famosos aríbalos, ¿ya? Es una de sus principales cerámicas, pues le servía para poner bebidas o cualquier líquido. En este caso, los estudiosos dicen que aquí ellos ponían lo que era la famosa chicha de jora y lo hacían fermentar. La chicha de jora, cuando es fermentado, se convierte en un licor, ¿correcto? Y que se utilizaba en las festividades religiosas. Pero también tenemos los vasos ceremoniales, que son los queros. Recuerden que todos sus diseños en la cultura inca tenían formas geométricas como Tiahuanaco, ¿correcto? Muy bien. Entonces estamos viendo acá cómo ha evolucionado lo que era la cerámica en la cultura inca. Hablemos de la religión, chicos. Eran politeístas, pues tenían o creían en muchos dioses. Pero acá aparece una característica, animista. ¿Saben por qué se dice animista, chicos? Porque ellos creían en el espíritu, en el alma, que el alma iba más allá o pasaba a otra dimensión, ¿correcto? Y totémico, porque también tenían dioses de animales, como en este caso el Pu. Pero sabemos que su dios principal era el Inti, el sol, ¿ya? ¿Y quién era la persona que organizaba estas ceremonias? El Wiyakuma. El Wiyakuma, ¿no? Era el sacerdote que organizaba las ceremonias religiosas. Y tenemos acá algunos nombres de sus deidades religiosas. Por ejemplo, a la tierra le llamaban Mamapacha, a la luna la Quilla, al agua Mamacocha. Abajo te dejo una diapositiva que te va a mostrar el nombre de los dioses que ellos tenían. Muy bien, ahora vamos a hablar del trabajo, chicos. Habíamos dicho que el trabajo era un gobierno organizado, era un pueblo organizado, donde todos trabajaban para todos, ¿correcto? Entonces había tres formas de trabajo, chicos. El Aini, la Minca y la Mita. El Aini, chicos, era el trabajo en el que se presentaban o se prestaban ayuda mutua, los abyus. O sea, un abyu era un grupo familiar grande
ellos tenían sus propias tierras y cuando una parte de la familia quería sembrar, todos los demás familiares le ayudaban para realizar ese trabajo. Mientras que la minca ya era un trabajo comunitario obligatorio donde se sembraban las tierras del Inca, ¿no? Se les decía, hoy día vamos a sembrar las tierras del Inca, entonces los ayllus de varias familias iban y ayudaban, ya eran varias familias, iban y ayudaban. Y la mita ya era un tipo de trabajo que realizaban para el Estado, ¿correcto? Entonces tenemos 3 tipos de trabajos importantes que se realizaban en el periodo incaico, en la época del Inca. ¿Qué pasó, chicos? Bueno, aquí hay una controversia en los historiadores, ¿correcto? Porque ya a finales de la decadencia del Imperio Incaico, hubo una pelea entre 2 hermanos, entre Huáscar, que está acá, y Atahualpa. A eso se le llamó la Guerra Civil. ¿Y por qué hubo esta guerra? Porque su papá, Huayna Cápac, murió. Pero le tocaba a Huáscar, por ser el hijo mayor, sucederlo en el trono inca. Sin embargo, su medio hermano, que tenía la parte militar, no estaba de acuerdo. Es así que pelea con su hermano Huáscar y le gana. ¿Correcto? Pero no le duró mucho tiempo su gobierno de Atahualpa. ¿Por qué? Porque ya los españoles habían llegado a América del Sur y Francisco Pizarro se había enterado de este problema. Justamente por esta pelea es que el pueblo inca se encuentra desprotegido y dividido en 2 bandos. Aquellos que lo seguían a Huáscar y aquellos que seguían a Atahualpa, ¿correcto? Muy bien. Aquí está Francisco Pizarro, miren, ¿no? Que llegó y se aprovechó del problema que había entre estos 2 hermanos. Ok, aquí te dejo una fichita de la explicación, ¿no? De la INI, de la mica y de la mita, ¿ya? Y también que eso simplemente es como información para que puedas leer un poquito. Y también una fichita de la religión inca, ¿no? Donde están a través de dibujitos plasmado todas sus deidades de la naturaleza. Muy bien, chico, te mando un fuerte abrazo, la clase ha terminado y te mando tu fichita para que puedas trabajar en casita. Te quiero mucho, bye bye.